Amén. Buena tarde, hermanos. Amados, es un privilegio estar nuevamente ahí en la intimidad de su hogar, compartiendo estos momentos de instrucción de la Escritura. Le damos gracias al Dios eterno, hermanos, por este privilegio que nos concede. Y vamos a orar, vamos a invocar la misericordia de Dios. Vamos a ponernos a cuentas. Yo le comentaba el otro día, hermano, que Israel está en el último mes del año. Este mes, septiembre, octubre, porque hay un traslape, agosto, septiembre es un traslape de meses y es el último mes del año en el calendario hebreo. Ellos están en el mes de Elul, que es un mes, hermano, de arrepentimiento y un mes de reconciliación. Porque el mes siguiente, el mes que viene, es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el mes del juicio, pero no vamos a hablar de eso. Pues antes de que venga el juicio, tenemos que estar reconciliados con Dios a través del arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento si no primero hay arrepentimiento, después perdón, y entonces ya estamos reconciliados con Dios. Entonces, fíjese, hermano, que es tremendo esto, porque esto que vamos a hablar hoy, en alguna u otra manera ya lo hemos visto alguna vez, pero por alguna razón, hermano, porque el tiempo es bien apremiante, el tiempo es adverso, el tiempo es difícil. Entonces quiero que miremos algunas cosas esta tarde, pero oremos primero. Oremos, cierre sus ojos, invocamos el nombre de Dios. Padre que estás en los cielos, esta tarde venimos delante de tu presencia, Dios Todopoderoso, a humillarnos delante de ti, a pedirte perdón, Padre. Perdónanos, porque frecuentemente incurrimos en prácticas desagradables ante ti, Padre. Perdónanos por todas las palabras, los gestos, porque hay un lenguaje oral con el que expresamos nuestra molestia, pero muchas veces también a través de un lenguaje de gestos manifestamos nuestra incomodidad, nuestro desacomodo, nuestro desacuerdo. Perdónanos, Padre, porque de muchas maneras te ofendemos a ti y lastimamos a nuestro prójimo. Así que esta tarde te suplicamos, Padre, que nos perdones. Nos ponemos a cuentas. Nos reconciliamos contigo, Padre, y te suplicamos en el nombre de Jesucristo que nos respaldes esta tarde, que envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Padre, que nos abra el entendimiento, que nos dé sabiduría y sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para poder dimensionar lo que tú esperas de nosotros, Padre. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Creemos, Padre, que todo lo que te pidiéremos en ese nombre, tú nos lo vas a conceder, Padre. Lo que te pedimos es tu Espíritu, que tu Espíritu nos habilite, Padre, tabernaculice en nosotros. Gracias, pues, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Fíjense, hermanos, que todo el canon de la Escritura se cierra con el libro de Apocalipsis. Y el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis es, por decirlo así, si es que cabe la palabra, un resumen de la historia de la iglesia desde Hechos hasta el tiempo del fin. Mire, pues, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis son cartas, hermano, que se escribieron para la condición actual de las iglesias que aparecen ahí, de las 7 iglesias. Pero a la vez, hermano, es un reflejo de los estadios
de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Cristo, a través de la historia. Entonces, fíjese, hermano, que es llamativo. Es llamativo porque le escriben a las 7 iglesias a través del apóstol Juan. Es Cristo a través del ángel da el mensaje al apóstol Juan para que lo envíe a los ángeles de las 7 iglesias, hermano, a los pastores de las 7 iglesias, al malaj, al delegado, al enviado en cada una de esas congregaciones. Entonces le decía, es llamativo, llama la atención que de las 7 comunidades cristianas judías, en ese tiempo las iglesias estaban conformadas por una gran cantidad de judíos y algunos gentiles que se habían incorporado. Es llamativo que de las 7 exhortaciones, 5 llevan implícito un llamado al arrepentimiento. Si quiere, me acompaña, hermano, al capítulo 2 del libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Y dice Apocalipsis capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. Esto, hermano, ya lo vimos alguna vez. Si queremos entender qué son las 7 estrellas y los 7 candeleros, miremos el 1:20 de Apocalipsis. Esto lo manejan ustedes, hermano. Bueno, los discípulos. Yo espero que todos en esta congregación, hermano, todos se levanten como discípulos. Mire pues, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel ahí es la palabra malaj en el hebreo, es la palabra mensajero. Los 7 candeleros, el misterio de los 7 candeleros y de las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces regresamos al 2. Cristo, hermano, tiene a la iglesia en sus manos y tiene a los ministros en sus manos. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que se mueve, el que camina en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Dice esto. Están hablando a Éfeso. Ahora, mire pues, hermano, esto tiene una implicación histórica que ya se cumplió. Estas ciudades, hermano, ya no existen. Y por si podemos, vamos a ver por qué. Aunque no creo que nos dé tiempo. Pero lo vamos a ver algún día. Por ejemplo, Éfeso ya no existe. Éfeso en la actualidad, hermano, está en lo que hoy es Turquía. Y ahí solo hay ruinas y vestigios de lo que fue esta próspera ciudad. Y es un destino turístico. Mire pues, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire qué nivel de gente había ahí, hermano. Qué nivel de iglesia. Qué nivel de congregación. Dice el verso que sigue, verso 3. Has sufrido. Has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Lo dice el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
has dejado de valorar, has dejado de respaldar, has dejado de respetar, has dejado tu primer amor. Luego dice el verso 5, recuerda por tanto, mire, de dónde has caído. Fue una iglesia que si uno lee, hermano, el capítulo 1, esto lo hemos dicho un montón de veces, uno lee el capítulo 1 de Efesios, porque la carta de los Efesios es el mismo lugar, la misma congregación a la que se le escribe esto. Solo que esta iglesia está en esta condición 35 años después de la condición en la que estuvo en primer amor en Efesios. Mire, pues miremos Efesios corriendo. Esto, hermano, yo sé que usted lo maneja, pero como probablemente me está viendo algún hermano que no llegó o lo va a ver hoy en la noche, que no lo vio el día que lo enseñamos en la congregación, pues es importante. Dice Efesios capítulo 1. Ay, es que esta Biblia la tengo toda subrayada y no alcanzo a leer. Mire, pues dice 1:15 de Efesios. Por esta causa, el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, también yo, oigamos, habiendo oído de vuestra fe, es decir, de la confianza, de la certeza, de la seguridad, de la obediencia, porque la palabra fe eso quiere decir fe, seguridad, confianza, certeza, convicción, y quiere decir obediencia, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, oigamos, y del amor que tienes para con todos los santos. Mire, pues, la fama de la convicción de esta iglesia y del amor que tenían, hermano, se había extendido por toda Asia. Pero ahora nos encontramos que en Apocalipsis capítulo 2 dice caíste de la condición en la que estabas, caíste del nivel de amor que tenías, y aunque seguiste trabajando arduamente, y aunque seguiste sufriendo, y aunque seguiste, descuidaste el primer amor. Y sigue diciendo en el 5. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Las primeras obras era fortalecerse en fe, amar a Dios por sobre todas las cosas e igualmente amar al prójimo como se amaban ellos mismos. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces fíjese, hermano, que la palabra arrepentimiento ahí en ese texto es la palabra metanoeo, que quiere decir, porque hermano, mire, pues nosotros hemos manejado la escritura con conceptos occidentales, es decir, con conceptos de la cultura occidental de este lado del mundo. Entonces, el arrepentimiento para nosotros, hermano, pero mire lo que es mire pues, metanoeo es la palabra griega para arrepentimiento. Metanoeo quiere decir pensar diferente, quiere decir reconsiderar, cambiar de actitud, cambiar la manera de vivir. También quiere decir cambio de vida, basado en un cambio completo de actitud y de pensamiento, en lo relativo al pecado y en lo relativo a los valores morales. Mire, hermano, nosotros, y no digamos esta juventud de hoy ya no se les enseña mire, pues, ni a los adolescentes de hoy, ni a los de hace 10 años, pero hay algún tiempo, hermano, que se dejaron de enseñar primero en el hogar, porque la escuela no educa. La escuela lo que da es conocimiento, pero la educación se aprende en casa. Los hogares dejaron de educar a los niños y no lo iba a hacer la escuela. Todavía cuando yo estudié, aquí está mi esposa de testigo y algunos de los hermanos que me miran, nosotros llevábamos una clase que se llamaba moral y urbanidad.
Nos enseñaron, hermano, si uno va en un bus, si uno va en un bus y se sube una persona mayor, un anciano, o se sube una mujer embarazada, pues uno, y no hay espacio, pues uno se para y le cede el lugar. Es un valor moral. Pero todo eso se perdió. Hoy los patojos hasta empujones tratan a los tatas. Cualquier parecido es coincidencia, ¿verdad? Porque ya no se enseñan valores morales, ya no hay respeto. Ya no se sabe, hermano, establecer conductas porque no nos enseñaron a nosotros. Ahora, mire, pues, hermano, hay papás de 35 años, papás de 40 años que tienen hijos de 20. Y hace 35 años se dejaron de enseñar valores morales. Entonces, el metanoeo es un cambio de mentalidad, es un cambio de manera de pensar, es un cambio de actitud en cuanto al pecado y en cuanto a los valores morales. Porque nosotros, mire hermano, y hay valores morales que no son negociables. Son valores morales, los valores morales de la Escritura son valores morales absolutos, no son relativos, son valores morales absolutos. Cuando Dios dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, lo que usted sabe, con toda tu mente, con toda tu... y a tu prójimo, eso es un valor moral que no es relativo, es decir, no está condicionado a cómo aquel es conmigo. Yo tengo la obligación moral de amar al prójimo, porque es un mandamiento de Dios, es una instrucción de Dios. Si quiere, hermano, eso es metanoeo, eso es el arrepentimiento. Vamos a Romanos 12:2. Mire pues, hermano, arrepintámonos y convirtámonos, porque estamos inminentemente a las puertas de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, y solo van a ser transformados para encontrarse con Él los justos que edificaron casa. Edificar la casa es que yo voy, hermano, a establecer en esta casa, primero que soy yo, valores morales absolutos basados en la Escritura. No es negociable. Por eso es que, mire, pues, hermano, tenemos que entender que nos tenemos que sacudir toda herencia, toda vana manera de vivir heredada. Cuando digo mala manera, hermano, ya a estas alturas del partido ya no estamos hablando de que como mi papá era mujeriego y tuvo 2 mujeres, yo tengo 3, porque mire el viejito que yo soy más macho que él. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de valores morales, de ser íntegros, porque mire, pues somos justos. El justo edifica su casa. La casa de Dios, que soy yo, tiene que estar edificada, hermano, sobre valores morales escriturales. El justo edifica casa. El justo se fortalece en fe. El justo se sienta a escuchar. Edifica una casa. Fortalece esa casa. Se fortalece en fe. Y va a llegar un momento, hermano, en que va a haber evidencias palpables, visibles, notorias, de que algo está pasando ahí por la instrucción que doy. Mire, pues, hermano, cuando usted o cuando yo, hermano, nos comportamos, mire, pues, no en la calle, ¿va? Porque en la calle todos somos bien portaditos, buenos días, doña Tula, buenos días, educadito, ¿va? Pero en la casa, ¿cómo somos? ¿Cómo soy yo aquí en la casa? Porque si yo soy amable aquí, soy amable en la calle, saludo y besito a todas las hermanas, ¿va? Soy amable con los hermanos, pero aquí en la casa, hermano, aquí en la casa yo soy un monstruo, tengo doble vida, y estoy desdiciendo, oiga pues, estoy desdiciendo a mi instructor, a mi cobertura, a mi pastor. Yo he oído gente que dice, ¿y qué les enseñarán a estos en esa iglesia? Pues mire tan ingrato que es el hermano, o tan pérfida que es la hermana, ¿verdad? Porque la gente así dice, ¿qué les enseñarán ahí? Pues solo van a que le saquen el pisto, dice la gente.
porque uno sigue siendo el mismo. Entonces, tenemos que arrepentirnos. Cristo viene, se va a manifestar, pero los que van a ser transformados al encuentro con Jesucristo son aquellos, hermanos, que se arrepintieron genuinamente. Hubo un cambio radical en la conducta. Por eso, mire pues, hermano, los primeros que tienen que dar fe, si es que cabe la expresión, de cómo soy yo como cristiano, es mi esposa, mis hijos, mis nietos. Y me seréis testigos, les está diciendo aquellos reyes. Y me van a ser testigos en Jerusalén. Jerusalén es la casa. En Samaria, los vecinos. Y hasta lo último de la tierra, donde usted esté, hermano, en la escuela, en la ferretería, en el mercado, en el bus, donde usted se encuentre, va a ser un testigo de Jesucristo. Alguien que con su conducta evidencia que la influencia de la Escritura está operando en él. Si no, hermano, si no, yo soy un oidor olvidadizo. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Miremos el verso 1. Estamos hablando de arrepentimiento. Iba a decir el domingo de Santa Cena, pero ya es el otro. Miren pues, Romanos 12:2. Así que, hermanos, les ruego. Fíjese, hermano, mire cómo habla ese hombre. Les ruego, dice. ¿Usted alguna vez ha rogado a alguien? La Biblia Kadosh dice, los exhorto. Ay, los exhorto, les ruego, les pido, porque es urgente, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos, que presenten su alma, ya sabe usted a dónde voy, y presenten sus emociones, su voluntad y su intelecto en sacrificio vivo y santo a Dios Padre. Aquí estoy yo. Esto soy, tú sabes cómo soy yo emotivamente. Tú sabes cómo soy yo en mi voluntad, ¿verdad? Soy voluntarioso, soy necio, soy terco. Y tú sabes cómo soy yo en mi inteligencia. Tú sabes qué hay en mi mente. Aquí está mi mente. La expongo a ti para que tu gracia, es decir, tu influencia a través de la Escritura, empiece a operar cambios que me guíen al arrepentimiento, que me empiece a dar cuenta de cómo soy. Porque ese es el culto racional. El culto racional, hermano, no es 10,000 gentes en un estadio pegando gritos y chiflando. Está bueno, hay que hacerlo. Pero hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Si no, es el sacrificio de los necios. El culto racional es ofrecernos a Dios en sacrificio vivo y santo. Aquí estoy yo, en sacrificio vivo. Aquí estoy yo, Padre. Aquí estoy. No estoy hablando del cuerpo. Aquí estoy yo. Mis emociones, mi voluntad e intelecto están delante de ti. Cantábamos un canto antes, hermano, cosas preciosas que ya no se usan. Yo me rindo a Él. Yo me rindo. Yo me rindo. Ahora a ver, dice el verso 2. No se conformen. No nos conformemos a esta mente que tenemos. A esta inteligentita que tenemos. A estas emociones. No nos conformemos a eso. Sino que transformémonos. Metanoia. Este es el arrepentimiento. Transformémonos. La transformación, hermano, es una metamorfosis. Usted ve un tepocate y se va a convertir en una rana. Usted ve un gusano horrible y se va a convertir en una mariposa. Hubo una transformación total y absoluta. Usted le pregunta a un niño de
6 años que no haya ido al colegio. Le pregunta, ¿serán familiares estos dos, la mariposa y el gusano? No, le dice, no se parecen en nada. Si lo transformamos por medio de renovar el entendimiento. Ese es el arrepentimiento. Eso es metanoia. Eso es metanoeo. Eso es metanoia. Ahora mire pues, hermano. Empezamos diciendo, a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, que son la historia de la iglesia, son la trayectoria de la iglesia. A la iglesia le dicen durante su trayectoria, le dicen durante su caminar, durante su peregrinar, dicen, arrepiéntete, arrepiéntete, renueva el entendimiento, cambia de actitud, cambia de manera de pensar, porque es la única manera, Romanos 12:2, de poder comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta para mi vida. Sin arrepentimiento, hermano, sin cambio de mente, yo nunca voy a entender a qué me llamaron a este reino. Vamos a ver unos textos ahí mismo en Romanos capítulo 5. Estos versos, el 5.1 lo manejamos, pero se los voy a leer porque quiero llegar a un punto. Solo voy a leer así rapidito. Mire, pues dice, justificados pues por la fe. Romanos 5.1 leamos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos, es decir, por medio de Jesucristo, tenemos también entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, verso 7, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, puede ser que alguno ose o se atreva a morir por el bueno. Mira el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que si aún siendo pecadores, aun cuando éramos necios, insensatos, vanos, torpes, tercos, impíos, aún siendo así, Cristo murió por nosotros. Ahora mire el verso 9, pues. Mire pues el verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira es la manifestación, hermano, de la molestia del Dios eterno contra una humanidad que ha quebrantado todos los mandamientos establecidos y ha caminado en sus propios caminos, en su propia necedad. Con la ira de Dios se cierra el ciclo de la historia humana, como la conocemos. Pero dice verso 9, mire pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora mire, pues quiero que miremos algo. ¿Quiénes van a ser salvos de la ira? Vamos otra vez a Romanos capítulo 2. Deberíamos de leer desde el 1, pero el tiempo no nos deja. Desde el 1. ¿Se recuerda lo que leímos allá? ¿Se recuerda lo que leímos? Que decía, estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo, vamos a ser salvos de la ira. Vamos a Romanos capítulo 2. Mire pues, desde el verso 1.
por lo cual eres inexcusable. Es decir, no tienes excusa, hombre. Ni tú ni yo tenemos excusa. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Y por qué el que juzga hace lo mismo? Porque no hay arrepentimiento, porque no ha habido cambio de mente. Mire pues, más sabemos, verso 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Verso 3, es una pregunta, dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tales cosas, y tú haces lo mismo, que te vas a escapar del juicio de Dios? Por eso es que en 1 Pedro capítulo 4, hermano, dice que es necesario que el juicio de Dios, pero este juicio de 1 Pedro es un juicio para corrección. Es necesario que el juicio de Dios comience por casa. Por casa. La casa somos nosotros. Y si el justo es, con dificultad se salva, ¿dónde va a aparecer el pecador? Entonces, mire, pues, piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que vas a escapar del juicio de Dios. Ahora mire el verso 4, pues. O menosprecian las riquezas, oiga, pues, mire las riquezas de Dios, no es pisto. Mire, pues, o menosprecian las riquezas de Dios, las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. ¿Se recuerda que esa palabra ya la manejamos una vez? Ignorando que su benignidad, la benignidad de Dios, la longanimidad de Dios, la paciencia de Dios, hermano, nos están guiando al arrepentimiento, nos están guiando a un cambio de mentalidad, a un cambio de manera de pensar. Mire el verso 5. Pero por tu dureza, por mi dureza. ¿Se recuerda? Fíjese, hermano, que allá en Mateo capítulo 5, verso 3, verso 13, me parece por ahí, dice, Mateo capítulo 13, dice, porque el corazón de este pueblo mejor miremoslo, vamos a Mateo 13, porque mire, pues, venimos Romanos 2, 5, pero por tu dureza, mire, pues, Mateo capítulo 13, es que esta Biblia está bien rayada, ya no tengo dónde más ponerlas. Dice, está hablando, hermano, de aquel acontecimiento de la parábola del sembrador. 13:10, perdón. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que tiene, aún pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se ha cumplido en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha entorpecido, se ha puesto duro. Mire, pues hermano, nosotros que hemos sido llamados por Dios, fuimos llamados por Dios a mantener un estatus, somos justos. Eso implica edificar una casa. Eso quiere decir fortalecer la fe, porque la fe nos da entrada a la gracia, es decir, la gracia es la influencia de Dios, la influencia divina sobre el corazón del hombre y su manifestación en la conducta. ¿Me estoy dando a entender? A la noche les pregunto. Pero mire pues, pero por tu dureza, porque teniendo oídos no queremos entender, y por tu corazón, oiga pues,
y por tu corazón no arrepentido. Mire pues, atesoras. ¿Qué es atesorar? Es guardar algo. Digamos, la Biblia de A, tal vez más en lugar de atesoras. Pero en tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Hermano, mire, tengo 30 años, 40 años de ser miembro de una iglesia. Ahí voy, ahí me siento, voy cada 8 y todo. Pero, hermano, no me dejo influenciar por la palabra que sale de la boca del ministro. Es palabra de Dios. No me dejo influenciar, me bloqueo. Levanto argumentos. Y como consecuencia, hermano, no hay cambio de mente, no hay metanoeo, no hay, hermano, una renovación del entendimiento. Entonces dice, pero en tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Oiga la idea. Estás acumulando. ¿Qué es acumular? Eso usted sabe. Estás acumulando para ti mismo ira en el día de la ira, cuando el justo juicio de Yahweh sea revelado. Mire los riesgos, hermano. Mire los riesgos. Bueno. ¿Estamos bien? ¿Me estoy dando a entender? Vale. Vamos pues. Vamos al libro de Malaquías. No sé hasta dónde vamos a llegar, hermano, pero si no seguimos el día domingo. Malaquías, capítulo 1. Se recuerda que empezamos diciendo que en Apocalipsis 2 y 3, Jesucristo, el Padre le da un mensaje a Jesucristo. Jesucristo envía a su ángel para darle el mensaje a Juan. Y Juan lo distribuye, envía el mensaje a los mensajeros de Dios, a los ángeles de las iglesias. Mire pues, libro de Malaquías. Mire qué interesante. Malaquías. Fíjese, hermano, que Malaquías es un nombre hebreo, que en hebreo se dice Malají. En hebreo, Malaquías decimos nosotros en español, pero el nombre hebreo es Malají, que quiere decir mi mensajero. Malaquías es el mensajero de Dios. Y mire cómo empieza el libro de Malaquías. Yo estaba leyendo un comentario sobre el capítulo 1 de Malaquías, el capítulo 2 de Malaquías. Porque mire cómo empieza diciendo Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Yahweh contra Israel. Mire, pues hermanos, nosotros leemos eso y... Ahora, mire, pues, lo mismo de Apocalipsis, por medio de Malaquías. Es un simple hombre, un simple mortal. Quizás sea yo, quizás es fulano. Cada pastor, hermano, es un mensajero de Dios. Uno tiene que entender algo, hermano. Es que yo no sé por qué hay gente que se le sube a la cabeza que Dios le dio. Hay gente que se le sube a la cabeza. No sabe manejar el hecho de que Dios lo usa. Y solamente es un instrumento, solamente es un tubo por donde fluye el agua. Usted le lleva agua a su casa. El tubo solo es el medio por el que cae el agua en el chorro. Pero cada ministro de los de Efesios 4:11, hermano, es un mensajero de Dios. Malaquías es el mensajero de Dios. Profecía de la palabra de Yahweh contra Israel. Por eso yo le estaba diciendo, hermano, Israel está en el mes de Elul. Arrepentimiento, perdón y reconciliación. Reconciliación es que las diferencias entre dos personas, hermano, se terminan. Esa es la reconciliación. Nos reconciliamos. Yo depongo mi actitud y el otro depone su actitud.
Yo reconozco que lo ofendí a usted y me arrepiento. Digo, metí la pata. Yo no debía haber dicho eso. No debía haber actuado así. Me arrepiento. Y le digo, Padre, perdóname. Y si es posible, hermano, y si es posible, si está en mis posibilidades, lo busco a usted y digo, mire, hermano, perdóneme. Metí la pata. No debía haber hecho esto. Y entonces nos reconciliamos, es decir, se terminan las diferencias. Porque mire, profecía de la palabra de Yahweh contra, y usted contra, mire, pues hay que tener, alguien nos tiene que haber hecho algo, o yo le hice algo a aquel para que haya algo contra mí, o yo tenga algo contra usted. La profecía es la palabra de Yahweh contra Israel. Y el capítulo 1 y el capítulo 2 de Malaquías, hermanos, son el profeta está hablando, ahí lo lee despacio. Léalo en una Biblia como la Dios habla hoy, o la Biblia al día, hermano, para entenderlo en un lenguaje más actual. Pero si usted ya es cristiano potreado, recorrido, léalo en la RB60. Y si está más recorrido, léalo en la DA. Si no, no va a entender nada, hermano, aunque tenga 40 años de ser evangélico. Mire, pues, porque el capítulo 1 y el capítulo 2 de Malaquías hablan de la ingratitud de un pueblo hacia su Dios. Mire cómo empieza diciendo. Verso 2. Yo os he amado. Y de la misma manera, mire pues, que este mismo Dios amó a Israel. Aquí está hablando. Yo os he amado. Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo. No al mundo, a la pelota. No al planeta. A la humanidad. Dice, de tal manera amó Dios a la humanidad, dice en otras versiones. Yo os he amado, dice Yahweh. Mire la ingratitud de esta gente. Y dijeron, ¿en qué nos has amado? Mire, pues, mire qué gente, hermano. Paremos ahí. Mire, pues, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y les contesta Dios, en que no era Esaú hermano de Jacob, dice Yahweh, y amé a Esaú, perdón, y amé a Jacob. Jacob es Israel. ¿Y en qué y será que Dios me ama, pues, usted? Y le ha dado salud y le ha dado vida. Y aquel no. Ahí está la escogencia de Dios. A los que antes conoció, a esos llamó. Dios ya nos llamó. Por eso estamos aquí en el reino, porque Él nos amó. Pero paremos ahí, porque si no, ya el tiempo se nos terminó. Seguimos el domingo, si Dios quiere, hermano. Meditemos en el arrepentimiento. Meditemos para que seamos perdonados. Mire, pues, Hechos 3:19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean perdonados sus pecados. Y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Amén. Seguimos el día domingo. Esto estamos extendiendo la alfombra, porque es urgente, hermano, que nos arrepintamos. Hermano, ya la dejé usted. Ya no le pego a la mujer. No estamos hablando de eso, hermano. Estamos cambiando que cambiemos de mentalidad, de manera de pensar. Que cambiemos nuestras conductas. Que ya no seamos desleales, mentirosos. Que ya no seamos, hermano, hipócritas. Que ya no seamos ladrones. Que ya no seamos... Amén. Padre, gracias. Yo sé que esta palabra es difícil, molesta, cae mal. Pero es tu palabra. Yo solo soy un malají. Yo solo soy un mensajero tuyo. Y esta palabra, cuando la estudiaba en la mañana, primero me raspa a mí, primero me muestra mis conductas a mí. Para que con autoridad, Padre, podamos ministrar lo que estamos diciendo esta tarde. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias por este tiempo. Que dejemos ya, que cambiemos de conductas, que ya dejemos solo de oír y que podamos poner por obra tu palabra.
¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Nos vemos dentro de hora y media, 2 horas y media, 7:30 de la noche. Dios les bendiga y les guarde. Ha sido un privilegio estar con usted en la intimidad de su hogar. Amén, amén, amén. Vamos a empezar.